Mis hermanos, hoy vamos a seguir avanzando con el tema que dejamos en la última ocasión. Estuvimos viendo las marcas visibles de la unidad y allí alcanzamos a ver el primero. Estamos en el texto de Filipenses capítulo 2, versículo 2. Y allí en este primero mencionamos sintiendo lo mismo. Y el sintiendo lo mismo hicimos un énfasis en la unidad doctrinal, pensar del mismo modo, las mismas convicciones compartidas en torno solamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta unidad doctrinal tratamos que hace referencia también a la obra en la cruz, a la autoridad que tiene la palabra de Dios, a la salvación por gracia mediante la fe. Y también usamos una ilustración del músico, ¿no?, con su partitura y un director. Vamos al B, teniendo el mismo amor, teniendo el mismo amor. La segunda marca, sí, aquí quedamos exactamente, teniendo el mismo amor. La segunda marca para la unidad. El apóstol Pablo aquí trae esta segunda referencia que es muy importante para la unidad en el afecto. A eso está haciendo referencia. El apóstol Pablo ya va un poco más allá de la unidad en la doctrina compartida, que ya fue lo primero que tratamos. Y también está señalando ahora la necesidad de un afecto genuino, recíproco. Cuando hay un creyente que ha recibido la gracia de Dios y llega a nuestra iglesia, pues cada creyente y cada piedra viva lo va a recibir con ese afecto, porque sabe que ha recibido ese creyente. Entonces, ese afecto fraternal que siente un miembro de la iglesia cuando una persona nace de nuevo, cree en Cristo, su vida cambia completamente. Ese afecto que se siente por ese creyente nuevo, ese es el afecto que une a la iglesia. Hay una fraternidad cristiana y es selectiva solo en el sentido que hay un afecto porque esa persona ha recibido una gracia especial, la obra del Espíritu Santo. Debemos esforzarnos para que no tengamos selectividad a cierta persona así porque compartimos ciertas cosas o aquellas, sino que podamos ser selectivos en el sentido que esa persona ha recibido a Cristo, ama a Cristo, es una piedra viva de nuestra iglesia y por lo cual debo yo expresarle amor, fraternidad cristiana. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 10. Busquemos el texto, Romanos 12, versículo 10. Ya aquí lo tengo, lo voy a leer para ustedes. Dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hay una preferencia entre nosotros. Hay una preferencia entre la iglesia. Y esa es una preferencia que extraña muchas veces la familia de la carne, ¿no? Dije, pero usted ¿por qué ama más a sus hermanos en la iglesia? Ama más la iglesia, permanece más en la iglesia. Porque obviamente hay una unión que ellos no entienden, hay un amor fraternal que ellos no entienden, hay una unidad que Cristo ha hecho en su iglesia y que ellos no lo comprenden. Vamos al siguiente, unánimes. Unánimes. Este unánimes habla de la unidad en el espíritu. Una tercera marca.
Una tercera marca, la unidad de ser unánimes. Literalmente significa tener una sola alma. A eso hace referencia unánimes, una sola alma. Ya dijimos, no se trata solamente de pensar lo doctrinal, la unidad doctrinal, eso ya lo damos por hecho, ya lo explicamos. Ahora acabamos de hablar del amor fraternal, ya lo damos por hecho. Ahora avanza un poco más aquí el apóstol Pablo para llamar la atención a la unidad. Y es compartir la misma vida interior, la misma pasión. Todos tenemos la misma entrega. Esta unidad en el Espíritu hace que la iglesia no sea un grupo simplemente de individuos que se han reunido, sino que va más allá. Hace referencia a que el cuerpo de Cristo está vivo. El cuerpo de Cristo está vivo por la obra del Señor. Y dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 26, dice así, leo para ustedes. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hay una entrega, hay un mismo propósito, hay una unidad espiritual. Y esta unidad espiritual es solamente fruto del Espíritu Santo que nos ha unido a Cristo. No depende de las afinidades humanas, no depende de los temperamentos. Es que tales y tales tienen el mismo temperamento, entonces se unen porque tienen el mismo temperamento o las mismas experiencias comunes. Estos son un grupo de hermanos, tienen unas experiencias particulares, entonces ellos se aman solamente entre ellos. No, ya lo dice el apóstol Pablo, es la unidad en el Espíritu, es por el hecho de que este hermano y esta hermana conoce al Señor, ha sido unida por Cristo, que debemos tener ese tipo de unidad. Es solamente por la nueva vida que compartimos por el Evangelio, por la nueva vida que tenemos en Cristo compartida por el Evangelio. Ese es la piedra de toque de la unidad de nuestra iglesia. Y recordamos el texto que hemos leído en otras ocasiones. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Está en Efesios 4, versículo 4. Vuelvo a leerlo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Lo que nos está uniendo como iglesia, como miembros, no son intereses pasajeros. Aquí hay un interés eterno. El interés que está en el corazón del Padre, en la obra de Cristo. Aquí hay un interés eterno. Y ese interés eterno lo ha puesto el mismo Espíritu cuando fuimos sellados y cuando fuimos incorporados a ser parte de la iglesia. A partir de allí, todos tenemos la misma esperanza, la misma esperanza. Es como querer preguntar quién anhela estar en la ciudad celestial. Pues naturalmente los que son creyentes genuinos van a decir, claro, amén, yo lo anhelo. Tenemos la misma esperanza y esa misma esperanza fue puesta por el mismo Espíritu. Unánimes, los mismos deseos. Tenemos las mismas pasiones, o si se pudiera utilizar esta palabra, las mismas ambiciones. Deseamos lo mismo, deseamos este fruto, deseamos esta misma entrega. Vamos al siguiente, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. Se parece al que vimos en el primero, ¿no? Sintiendo lo mismo. Aquí dice, sintiendo una misma cosa. Así lo dice el apóstol. Pero aquí apunta a la unidad del propósito.
En Sintiendo lo Mismo estamos hablando de una misma manera de pensar. La palabra de Dios, nuestra autoridad. Pero aquí estamos hablando de la unidad del propósito. Esta cuarta marca que menciona el apóstol, de sintiendo una misma cosa, da la idea de una misma meta, un mismo propósito central. Tenemos como iglesia un mismo propósito central, una misma meta. En otras palabras, la iglesia debe caminar en una sola dirección, una sola dirección. La gloria de Dios, la extensión del reino. Esa es la única dirección. ¿Dónde está el peligro? En que cada miembro persiga sus propios intereses. Allí habría un peligro, no estaría edificando. Pero cuando cada miembro, cada uno, fija los ojos en el mismo propósito, el mismo punto, el mismo objetivo, que ya lo mencionamos, si ponemos nuestra mirada, cada piedra viva, en el mismo objetivo, la iglesia va a avanzar junta, unida, y se edifica. Y la iglesia es sólida y cada piedra está bien puesta. Cada piedra ya se ubicó en qué va a servir en la iglesia y cada vez lo perfecciona más su servicio porque tiene muy claro que el único propósito está claro. Porque la iglesia va hacia allá. Porque juntos tenemos claro cuál es el propósito. Ya hemos fijado los ojos. Ese único propósito es vivir y servir para la gloria del Señor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, versículo 31. 1 Corintios 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Ese debe ser el esfuerzo de cada uno de nosotros como iglesia. Y también lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 6. Capítulo 15, versículo 6. Dijo, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, a una voz. La iglesia no existe para engrandecer a los hombres, ni para promover proyectos personales, sino para glorificar a Dios que nos ha redimido. Todo lo que no apunte al fin, todo lo que no apunte al fin de la edificación, de la unidad, será un motivo de tropiezo. Toda intención, todo lo que no apunte al mismo objetivo que se ha trazado la iglesia, es un motivo de tropiezo. Como no sé de ustedes cuántos habrán ido al ejército, habrán sido soldados, pero cuando van al ejército, en el ejército se va a encontrar distinto tipo de soldados, porque vienen de distintos lugares del territorio nacional y vienen de distintos trasfondos. Unos vendrán de hogares muy humildes, muy sencillos, otros vendrán del campo, otros vendrán de la ciudad, otros vendrán de familias muy acomodadas que su hijo dijo yo voy al ejército y no hubo poder humano para decir que no lo haga y fueron al ejército. Pero en el momento en que se organiza el grupo de soldados y se le ha puesto un objetivo, todo ese grupo de soldados marchan bajo la misma bandera, bajo el mismo propósito, bajo el mismo objetivo. Sin importar que mi compañero soldado viene de una familia muy encumbrada
o viene de una familia muy humilde. No, ambos estamos a la par, luchando, enfocados en el mismo propósito, con el mismo objetivo de lograr la victoria que se les ha encomendado a este grupo de soldados. Pero si cada uno lucha por su propia causa, el ejército va a ser destruido. Así también la iglesia. Aunque todos vengamos de distintos trasfondos, si preguntáramos a 10 hermanos al azar, ¿cómo fue su conversión? Va a ser completamente diferente de cómo llegó a Cristo. Unos de una manera, otros de otra manera. Cada uno llegó de trasfondos distintos, con distintas consecuencias, distintos tropiezos, distintas luchas. Cada uno ha llegado de manera diferente a la iglesia. Pero una vez se hace piedra viva y hace parte del templo espiritual de Dios, a partir de allí debe trabajar junto con su compañero de trabajo en la iglesia, enfocados en el mismo objetivo, en la misma meta, deseando exactamente lo mismo, la causa de Cristo, buscando que su nombre sea exaltado. El compromiso con la unidad en el propósito implica una renuncia a las agendas personales. Y nos sometemos ahora al plan de Dios. Ya no es lo que yo quisiera hacer. Esto nos va a ayudar para que cada servicio, cada esfuerzo que hace un hermano, que hace una hermana, sea valorado por otro hermano. Valorar el esfuerzo que hace el otro por la causa de Cristo y alinearnos todos hacia la meta común, glorificar a Cristo, edificar su cuerpo. Cuando la iglesia tiene este único enfoque, la comunión va a ser mayor. La comunión de la iglesia va a crecer. El testimonio ante el mundo va a crecer. La dirección va a aumentar y va a ser más clara. Pero cuando ponemos los intereses personales, va a ser todo lo contrario. Vamos a otro punto. Lo que debemos evitar y lo que debemos practicar. Lo que debemos evitar y lo que debemos practicar. Continuamos con Filipenses 2, versículos 3 y 4. Dice así: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero vamos a empezar con la primera parte, lo que debemos evitar. ¿Qué debe evitar cada miembro? Recordemos que estamos viendo cómo debe ser nuestro comportamiento en la casa del Dios viviente. Y dice la primera frase: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces lo primero que debemos evitar es la contienda, el egoísmo. La primera advertencia que hace aquí el apóstol Pablo es esa: nada hagáis por contienda. La palabra aquí se traduce como rivalidad, como egoísmo. Describe la actitud de quienes buscan imponer sus intereses personales por encima del de los demás. El egoísmo no solamente daña las relaciones individuales, sino que destruye la comunión que se está formando en la iglesia. Dice Santiago 3, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra
perversa. Así que debemos oponernos a la ambición personal. Cada uno de nosotros, oponernos a la ambición personal y poner los ojos en el objetivo. Claro, el egoísmo es especialmente peligroso porque se disfraza fácilmente se disfraza de buenas intenciones. Alguien puede justificar su rivalidad diciendo que lucha por lo que es correcto. ¿Okay? Para mí es correcto. Cuando en realidad está defendiendo sus propios intereses, su propia agenda. Eso es lo que el apóstol Pablo ha señalado en Gálatas 5:20, cuando menciona las obras de la carne. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Este tipo de actitudes no edifican, no construyen, no alimentan el cuerpo, lo fragmentan, no ayudan a que el cuerpo se fortalezca, porque el creyente ha interpuesto su yo antes de poner el objetivo claro de la iglesia. Una actitud que no edifica. Cuando vemos nosotros en los Juegos Olímpicos este tipo de, no sé cómo se llama el deporte, son unas embarcaciones largas donde se hacen varios remeros y con una pala todos de manera sincrónica empiezan a mover la embarcación. Cuando reman y mueven esa pala de manera, cada uno en el tiempo que él quiera, en el ritmo que quiera, esa embarcación no va a cantar recto como se necesita para llegar a la meta. Va a empezar a hacer esto, o va a dar vueltas. Pero cuando cada uno se sincroniza con el esfuerzo del otro y está pendiente del movimiento y el esfuerzo que hace el otro y apoya y se esfuerza para andar al mismo ritmo, pues la embarcación va a andar derecho con el objetivo claro. Cada miembro de la iglesia debe remar no solo por sí mismo, sino por los demás. El compromiso con la unidad exige cultivar estas cosas. ¿Y cómo lo cultivamos? Animando al otro cuando se tenga la oportunidad, orando por la necesidad de otro hermano. Allí estamos haciendo este tipo de esfuerzos. Una iglesia que mira los intereses de los demás se hace fuerte. Y es un llamado para cada uno de nosotros. Aumentar un poquito más nuestro esfuerzo por el otro. Saque 5 minuticos más para orar por la iglesia, para orar por un hermano que esté en su pensamiento, que esté sufriendo alguna situación. Saque esos minuticos adicionales y ore por ese hermano. Allí estamos aportando. El compromiso de los miembros exige rechazar toda contienda. Ese debe ser el esfuerzo de cada miembro, esforzarse por rechazarla, rechazar todo lo que sea contencioso y podamos decir, como lo dijo el Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya sabemos cuál es el deseo de nuestro Señor Jesús en cuanto a la iglesia. Y es la unidad. Es la unidad. Así lo oró nuestro Señor en Getsemaní. En su oración estaba sometiendo de manera consciente y voluntaria todos sus deseos humanos a la voluntad perfecta del Padre. El B. Evitemos la vanagloria.
o sea, el orgullo vacío. Pablo añade aquí, nada hagáis por vanagloria. La palabra griega utilizada aquí es kenodoxia, que significa literalmente gloria vacía, una gloria vacía. Es la actitud de quien busca un reconocimiento o un prestigio. El orgullo de este tipo no edifica, porque está desplazando a Cristo y su objetivo, el objetivo de la iglesia, para ponerse Él. Y aquí hay una advertencia que nos muestra la palabra de Dios en Proverbios 16, versículo 18. Y esta advertencia todos la conocemos, todos la hemos escuchado alguna vez en nuestra vida cristiana. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Cuando alguien se enaltece a sí mismo, es inevitable que traiga esa ruina. Así que, como miembros, oponernos a estas cosas. El problema de la vanagloria es que está basada en una ilusión. Busca exaltarse, se aferra a un valor que es ficticio. Tal vez tiene un conocimiento parcial, o tal vez sí tiene un don que el Señor le dio, pero debe siempre tener en mente que todo lo que tiene, que todo lo que le ha sido entregado, ha sido dado por la mano providencial de Dios. Dice el apóstol en 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que la vanagloria es un engaño que lleva al creyente. Una piedra viva que se ha dejado engañar en su corazón y debe oponerse, porque debe poner sus ojos en la edificación, en el deseo de Cristo para su iglesia. Ahora, lo que debemos practicar, la humildad. En eso debemos esforzarnos, estimando a los otros como superiores. Pablo aquí está presentando el antídoto a ese gran mal del orgullo, de la vanagloria. Y el antídoto a este egoísmo y a esta vanagloria es precisamente este. Dice así, antes bien, con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo. La humildad no significa despreciarse a uno mismo porque sí. No, es reconocer nuestra pequeñez delante de Dios. Es reconocer cómo somos delante de Dios. Eso nos va a hacer humildes. Cuando reconocemos con sinceridad cómo somos delante de nuestro Dios, nos va a ayudar a tener un pensamiento claro de nosotros. Es pensar menos de uno mismo y más de los otros. Y el apóstol Pedro lo dijo de esta manera: revestíos todos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si la humildad es el antídoto para el egoísmo y la vanagloria, para evitar estas cosas, la humildad se convierte en la tierra fértil en la que germina la unidad de la iglesia. Allí en la humildad se convierte un corazón fértil que ayuda a que la iglesia sea unida. Recordemos, esta verdadera humildad nace del Evangelio, cuando reconocemos quiénes somos delante de Dios. Y ahí vamos a entender que no vamos a tener nada de qué gloriarnos. No hay nada de qué enorgullecernos de nosotros mismos cuando somos conscientes
de lo que somos delante del Señor. Esta conciencia de nuestra propia indignidad nos va a ayudar a fortalecer nuestra iglesia. Cuando usted invita a su familia a una cena, a un almuerzo, o invita a sus amigos o a sus hermanos de la iglesia a su hogar y usted les va a preparar buenos alimentos, usted es humilde allí, usted no busca el primer lugar en la mesa, usted no busca ser el primero, el más cómodo, no, estoy seguro, usted lo que va a hacer es servirle a su hermano, a su hermana, a su familia. Usted va a estar de pie, corriendo de un lado para otro y preguntando cómo está, si está bien, si está disfrutando la comida, qué tal le pareció el alimento, está cómodo en esa silla, quiere tomar algo y le ofrece una cosa, le ofrece la otra, porque su deseo es que esté cómodo su hermano y usted se alegra porque su invitado esté contento, porque su invitado esté a gusto, porque su invitado esté feliz, esté gozoso, que su invitado esté honrado por usted como anfitrión. De igual manera nosotros en nuestra iglesia local, esta humildad se manifiesta cuando alguien se alegra por el éxito del otro hermano, por el éxito espiritual, porque va creciendo en la gracia de Dios y hay una alegría. Busca que ese hermano siga creciendo en el gozo, en la gracia de Dios. Este es el compromiso de la unidad. Considerar a los demás como superiores. Eso nos ayudará a cada uno de nosotros a destruir la raíz del orgullo y nos ayudará a edificar la comunión, el cuerpo de Cristo. Y aquí hay algo que es claro, nos cuesta. Es más fácil entristecerse cuando un hermano está triste. Perdió un ser querido, vamos, lo acompañamos, es más fácil llevar el corazón a entristecerse por eso. Pero es más complejo alegrarse cuando alguien ha recibido una bendición de parte del Señor. El Señor le ha permitido algo especial a esa persona. Ahí empieza una lucha. Y es algo que debemos orar y pedirle al Señor que nos conceda corazones que se gocen y se alegren cuando otro es bendecido de parte del Señor. El otro punto, interés genuino por los demás. Interés genuino por los demás. Pablo continúa diciendo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí se nos está enseñando que la vida cristiana no debe centrarse únicamente en nuestras necesidades personales, sino también en la de los hermanos. Esto no significa que usted va a descuidar sus responsabilidades. Si Dios le dio a usted ciertas responsabilidades, usted debe atender sus responsabilidades. Lo que se está diciendo es que debemos ampliar un poquito más la mirada, un poquito más, para incluir a más personas y cada vez ampliarla un poquito más, para que más hermanos sean bendecidos con su vida, usted como piedra viva. Claro, Dios nos dio unas responsabilidades, esposa, hijos, familia, pero
El llamado aquí es ampliar un poquito más y esforzarnos en ampliar cada vez más un poquito para que así podamos edificar cada vez más la iglesia. Permítame concluir con lo siguiente. Caminar en unidad no es un asunto automático. Se requiere diligencia, disposición, que diligentemente trabajemos sobre esto, sobre la unidad. Miremos Amós 3, versículo 3. Amós 3, versículo 3. Amós 3, versículo 3. ¿Ya lo tienen? No lo tienen es porque no leen la Biblia. ¿Sí ven? Se les perdió Amós 3, versículo 3. Dice así. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No basta con estar reunidos en el mismo lugar. Se requiere avanzar todos juntos, todas las piedras, juntos, en el mismo paso de fe, en el mismo paso de obediencia, en la misma misión de la iglesia. Aquí resulta pertinente la exhortación que hace el pastor Spurgeon. Abro comillas, dice así. Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Y en algo deben estar de acuerdo, es en el ritmo al que piensan caminar. No pueden caminar juntos a menos que vayan al mismo paso. Jesucristo nunca va despacio. Marcha rápido con Él. Oh rezagados, apresuren el paso o Él los dejará muy atrás. La diligencia en el servicio es clave para mantener la unidad. Necesitamos aprender a caminar juntos, unidos, al mismo paso, al mismo ritmo. Difícil sería caminar dos personas con 2-3 metros de diferencia y querer tener comunión y hablar y conversar amigablemente. Necesitamos caminar juntos en el mismo objetivo. En el mismo objetivo. Una responsabilidad que tenemos. Y la quiero recordar, lo leímos varias veces durante estos 3-4 domingos que hablamos de la unidad. Y era solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra aquí, guardar, implica un esfuerzo, una conciencia constante, perseverando, guardando, esforzándonos. Así como el jardinero, que debe regar, debe podar, debe proteger sus plantas para que la planta florezca. Así cada uno de nosotros, miembros, todos, cada piedra viva, debe trabajar cada día en cultivar la unidad. Si fallamos, arrepentirnos y seguir avanzando, seguir adelante. No basta con decir que estamos unidos. Debemos demostrarlo con humildad y con servicio. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos animas a vivir unidos. Es tu anhelo y es la exhortación que das a tu iglesia, a las iglesias locales. Ayúdanos a cada uno de nosotros para vivir
unidos en el mismo objetivo, en el mismo propósito. Que el Evangelio nos humille permanentemente, que nuestra mente recuerde de qué hemos sido salvados, de qué hemos sido guardados, y podamos vivir humildemente delante de tu presencia en medio de tu iglesia. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.